En este video vamos a platicar un poco sobre cómo obtener la longitud de una curva, que es una función diferenciable de R a Rn. En particular vamos a pensar en una función de R a R2 únicamente, para facilitar la representación gráfica de la curva. Bien, vamos a tomar estas dos funciones componentes, f1 de t igual a 5 seno de t y f2 de t igual a t cuadrada. Estas dos son las funciones componente de la función que está definida en el intervalo menos 4, 4, de aquí hacia R2. La traza de esta función la vamos a representar con el punto P, que aquí corresponde con sus componentes F1 y F2. Voy a activar el deslizador de este intervalo para mostrar cuál sería la gráfica de la función. Ahí tenemos los puntos que se van dibujando conforme el parámetro t se va moviendo de menos 4 a 4 y se evalúan dicha variable, la variable t, se evalúa en las dos funciones, f1 y f2. Entonces aquí podemos ver un esbozo de la imagen de la curva. El objetivo entonces es determinar la longitud de, de esta curva. En el caso más sencillo, cuando tenemos solamente dos puntos unidos por un segmento recto, voy a dibujar aquí dos puntos, Q1, Q2 y este segmento. Cuando tenemos dos puntos rectos, y un segmento recto que los une, podemos determinar la longitud de ese segmento, simplemente con el teorema de Pitágoras. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes. Con esa expresión podemos determinar la longitud de este segmento verde. Pero eso es cierto porque precisamente la distancia que queremos calcular se refiere a la longitud de un segmento recto. Entonces no podemos aplicar dicha expresión para calcular la longitud de esta curva, dado que justamente esta curva, la que está en color amarillo, no es un segmento recto. Sin embargo, aunque no podemos aplicar dicha fórmula o dicha expresión, sí podemos usarla para obtener un método para calcular la longitud que buscamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues aquí ya hemos dibujado dos puntos sobre la curva y la idea es que vamos a considerar una partición sobre el dominio de nuestra función, de nuestra curva. Entonces, este intervalo de menos 4 a 4 lo vamos a partir en varios cachitos, de manera que solo evaluemos la función de estas componentes en los extremos de esos subintervalos. Y con ello vamos a obtener estos puntitos rojos. Entonces voy a activar el deslizador que corresponde a estos puntitos rojos para que se puedan generar. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van marcando diferentes puntitos sobre la curva y cada que marco un puntito nuevo sobre la curva, cada que se marca un puntito nuevo, se traza un segmento recto entre el punto anterior y el nuevo punto que se dibuja sobre la curva. La idea entonces es determinar la longitud de estos segmentos en color verde, determinar la longitud mediante, como les decía al principio, el teorema de Pitágoras,
Y usar eso, esa longitud, como una aproximación de la longitud de la curva amarilla, bueno, de la traza de la curva que corresponde aquí al dibujo amarillo. Entonces lo vamos a hacer mediante una aproximación. La ventaja es que esta aproximación que estamos generando, pues se puede hacer cada vez mejor. Si la cantidad de puntos en la partición, que en este caso representada con la letra n, n es la cantidad de divisiones que se hacen sobre el intervalo. Si aquí incrementamos nuestro número, por ejemplo, hasta 20, entonces ahí se generará una mayor cantidad de segmentitos rectos que aproximen a la curva amarilla. Ahí lo vamos a ver ahorita. Voy a activar el deslizador. De nuevo se está dibujando la curva amarilla, la traza, perdón, de la curva. Y ahora voy a activar el deslizador para los puntitos rojos. Entonces ahí podemos ver que en este caso pues se dibujan más. Y la idea es que, voy a detener tanto el deslizador de la curva. La idea es que estos nuevos puntitos o estos nuevos segmentos verdes dan una mejor aproximación o son más parecidos, aun cuando son rectos, son más parecidos a- al camino amarillo que los segmentos. Entonces, tenemos nuestro intervalo. Vamos a hacerlo de manera general, como el intervalo de A a B. Aquí estamos pensando que nuestra curva está definida y tiene derivadas en los extremos, tanto en A como en B. Y para este intervalo hemos tomado una partición. Entonces, por ejemplo, podemos considerar que A es el elemento 0 de la partición y B es el elemento enésimo de la partición. Así, por ejemplo, aquí podemos pensar que está el elemento iésimo y enseguida estaría el elemento I más 1. X y más 1. Pensando que la traza de la curva, como decíamos, es algo así, y que estos dos puntos, xy y xy más 1, evaluados bajo la función, evaluados bajo la función van a dar a 2 puntos por acá. Lo que decimos es que vamos a considerar el segmento que une a estos dos puntos. Y ese segmento en color verde lo vamos a considerar como una aproximación de este pedacito de curva, este pedacito amarillo. Entonces, visualmente, el pedacito amarillo es muy diferente del pedacito verde. Pero lo que comentábamos es que entre más elementos tenga nuestra partición, si aquí le agregamos más elementos a la partición, entonces los segmentos verdes que se van obteniendo con respecto a los pedacitos amarillos que vayan correspondiendo serán más parecidos. La longitud del segmento verde, voy a poner longitud I para representar la longitud de este segmento verde que corresponde al que bajo la función f se está mandando el intervalo de xy a xy más 1, sería, como decíamos, la raíz cuadrada de f1 de xy menos f1 de xy más 1. Aquí lo que estoy haciendo es evaluar la función, la primera componente de la función, en el punto xy
y luego le resto la evaluación en el punto x y más 1 de la primera componente de la función f. Y luego a esto le tenemos que sumar la evaluación de la segunda componente en xy menos también la segunda componente en x y más 1. Y esta diferencia también al cuadrado. Y es todo esto lo que lo que le vamos a calcular la raíz, a esta suma de dos cuadrados. Si la función fuera a R3, a R4 o algún otro Rn, pues aquí habría que agregar los correspondientes cuadrados de las diferencias de las componentes. Entonces, la longitud de la curva, voy a escribirlo como la longitud de f, será aproximadamente igual. ¿Por qué digo aproximadamente? Por esta situación. El segmento verde no es necesariamente igual a el trozo de curva amarillo. No son necesariamente iguales. Entonces, por eso esto es una aproximación. Es aproximadamente igual a la suma de las longitudes LIs, ¿sí? A las longitudes de segmentos verdes que vayamos dibujando como consecuencia de la partición. Donde la I pues va a recorrer de 0 hasta n-1. Esa sería nuestra primera aproximación para la curva, para la longitud de la curva. Ahora, vamos a hacer que la n tienda a infinito. El límite cuando la n tiende a infinito en la partición y seguiremos considerando la suma. Y lo que podemos pensar es que conforme la n sea más grande, esta cantidad será cada vez más parecida a la verdadera longitud de la curva. Así que si esta sucesión de números converge, es decir, si este límite existe, es muy buena idea pensar que ese número es exactamente la longitud de la curva F. Ahora, ¿cómo repensar a este límite? Bueno, vamos a ver el argumento de la suma. Voy a reescribir el límite. El límite cuando n tiene infinito de la suma. Y entonces el argumento de la suma, como habíamos escrito hace rato, es una raíz f de xy, f de xy más 1. Aquí a veces se suele escribir al revés. Primero se evalúa en xy más 1 y luego se evalúa en xy y se hace la resta. ¿Sí? Este primero y luego este. Pero como tiene un cuadrado acá, el orden no afecta. Aquí podemos poner también la componente. Más 1. Y esta diferencia del cuadrado. Entonces a todo esto le sacamos raíz. Y aquí adentro, en este argumento para la suma, vamos a multiplicar por un 1. Vamos a poner aquí dividiendo a xy más 1 menos xy. Y acá multiplicando lo mismo. Xy más 1
menos xy. Entonces, como esto es un 1, no estamos modificando los sumandos y por lo tanto nuestro límite sigue siendo el mismo. Aquí me falta cerrar el paréntesis. Pero haciendo esto, agregando este 1 que acabo de escribir, obtenemos lo siguiente. Si al denominador lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz, podemos obtener que nos quedaría f de xy menos f de xy más 1 al cuadrado entre la raíz de xy menos xy más 1 al cuadrado. Y entonces podemos juntar las raíces. Y f2 de xy más 1. Entonces aquí juntamos todo esto en una sola raíz. Y este denominador lo separamos entre este y en este pedazo de aquí. Entre estos dos. Entonces nos queda el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de la raíz de f1 de xy menos f de xy más 1. De hecho, podemos poner un solo cuadrado. Todo esto entre xy de xy menos 1 y xy más 1. Y ahora sí, todo esto al cuadrado. Y lo mismo con el otro sumando. F2 de xy menos f de xy más 1. 1 entre xy menos xy más 1. También al cuadrado. Aparte, el producto de xy menos xy más 1 en valor absoluto. Así. Ahora lo que tenemos que observar en este último límite es que conforme la n tiende a infinito, es decir, conforme la partición tiene más elementos, los puntos xy y xy más 1 van a estar más cerca. Estos dos puntos se van acercando uno al otro. Podríamos decir que en el límite esta expresión es la derivada de la primera componente, f1, en x, donde x es algún punto entre xy y xy más 1. De la misma manera, este otro cociente se podría pensar como la derivada de la segunda componente de la función y
Entonces, este límite si es que existe, si es que la sucesión de sumas converge, se me está olvidando este otro factor, se puede pensar como la integral desde el punto A hasta el punto B de esta función, la integral desde A hasta B de esta función. Y este factor que está acá, pues es justamente el diferencial de x, es el incremento infinitesimal que vamos teniendo en la variable x. Por lo que esta última expresión es la que nos permitiría cerrar nuestro símbolo de la integral con el diferencial de x. Perdón, aquí me faltó elevar al cuadrado. Es decir, la longitud de f se puede calcular mediante la integral de a a b, donde a y b son los extremos del intervalo dominio de la función, de la norma de la derivada de f. Porque justamente esto de aquí es la norma de la derivada de f. Son sus componentes al cuadrado y luego todo eso sumado en raíz. Para calcular entonces la longitud de una curva, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada, determinar su norma e integrar eso respecto a x o respecto al parámetro que estamos considerando.